Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? En el video de hoy vamos a aprender a cómo instalar Python y Visual Studio Code. Bueno, para esto nos vamos al navegador y en el navegador vas a escribir la palabra Python. Una vez que escribes Python nos va a aparecer esta página principal donde dice Welcome to Python.org. Si te das cuenta que dice Downloads, puedes darle clic acá y nos vamos directo ahí, pero te voy a enseñar desde la página principal. Le damos clic acá y nos va a mostrar esta página. En esta página, si te das cuenta que dice Downloads, y nos damos cuenta que la última versión de Python siempre va a instalar en esta parte, la última, es 3.11.2. También tienes una parte de documentación que te recomiendo la puedas leer, la comunidad, en noticias, y bueno, hay más cosas que tienes que investigar. Igual acá tenemos la parte de descarga. En este caso, como vamos a instalar, vamos a presionar acá, descarga, y simplemente va descargando el Python, el último que tenemos. En mi caso descargó rápido, pero en tu caso de repente demora un poquito más. Le damos clic acá en Downloads. En esta parte también puedes descargar. Si presionas acá, se va a descargar. Ahora, el mío, el sistema operativo es Windows. Ahora, si tú tienes Linux o Mac, simplemente presionas acá y vas a descargar para ese sistema operativo. Otra parte importante es en esta parte inferior, vas a ver que hay muchas versiones de Python. La última vamos a instalar es 3.11.2. Pero mira, acá tú tienes más versiones, 3.10, 3.9, 3.8 y la fecha cuando fue subido. Tú puedes descargar de acuerdo a lo que tú necesites la versión de Python que tú desees. Quizás tú has escuchado que una versión 3.9 funciona para ciertas cosas, bueno, descárgate esa. Y así, bueno, en este caso ya descargamos el Python, nos venimos a la parte de las descargas y vemos que acá se encuentra. Vamos a minimizar esto. Lo único que tienes que hacer es darle doble clic, minimizamos acá y nos va a aparecer una pantalla como esta. Ahora tú puedes darle instalar now y se va a instalar todo de frente, sin problemas. Pero yo le voy a dar acá para que tú veas qué es lo que vas instalando. Antes de esto, te recomiendo darle check acá en agregar python.exe al pad. ¿Por qué? Porque de esta manera se va a agregar el pad al sistema operativo que tú tienes. Y de esta manera también vas a poder utilizar sin problema Python en la consola. Por ejemplo, ¿qué me pasó a mí? Cuando yo una vez instalé sin darle este check, luego no podía instalar los paquetes. Los paquetes, el controlador de paquetes que usamos en Python es el pip install tal paquete, NumPy, por ejemplo. Y cuando yo no le presioné esto, no me funcionaba. Entonces yo te recomiendo que presiones esto porque así vas a hacer que Python funcione en el sistema, en la consola. Bueno, en este caso le vamos a dar Customize Installation y te vas a dar cuenta que te va a instalar la documentación, el pip que te digo que es el controlador de paquetes de librerías para que puedas instalar todas las librerías, el ptinker, que bueno, luego vamos a detallar un poco de eso. Te recomiendo igual que lo busques en internet, que averigues un poco de eso, bien interesante. Y el Python Test Suite. Simplemente en esta parte le vamos a dar Next. En esta parte nos dice que son opciones avanzadas. Si deseas, puedes instalar estas partes del debugging symbols y todo eso, pero no es tan necesario. Si tú lo deseas, lo pones. Pero estas tres sí. Por ejemplo, las variables del entorno, que muchas veces usamos en Python, el shortcut. Y simplemente lo importante en esta parte es que tú sepas dónde se encuentra localizado Python. Por ejemplo, en mi caso se encuentra en el disco C, User David AppData, Local Programs, Python 3.311. Tú puedes cambiar y puedes colocarlo donde tú desees. Pero yo te recomiendo que lo coloques donde te indique, para que es como referencia. Y simplemente le das instalar. Bueno muchachos, ya Python fue exitoso la instalación, fue exitosa la instalación. Simplemente en esta parte lo que tenemos que hacer es darle close. Ahora, ¿cómo tú sabes qué versión de Python has instalado? Bueno, para esto nos vamos a la consola
En este caso estamos corriendo la consola y acá vamos a ver qué versión de Python hemos instalado en el sistema. Python, version. Y acá nos dice que la versión de Python instalada es 3.11.2. O sea, hemos instalado la versión que hemos descargado. En este momento tenemos esta versión en el sistema y es esta con la cual vamos a trabajar. Bueno, simplemente para que tú veas que ya está Python instalado, te puse ese comando. Ahora, nos vamos de nuevo a esta parte, a Google, al navegador, y les voy a enseñar cómo funciona la instalación de Visual Studio Code. Simplemente escribes VS Code y le das Enter. En esta parte, normalmente siempre aparece en la primera pestaña. Pones Visual Studio Code, Editing, Redefine. Le damos clic acá y nos va a mandar a esta página. En esta página tú te das cuenta que el mío por default ya pone que es descarga para Windows. De repente si tú estás en Mac o en Linux te va a decir descarga para Mac, para Linux. Ahora, en esta parte tú tienes para instalar para Mac, Windows y Linux. Simplemente le vas a dar acá descargar para Windows. Nos manda a otra página. Si no se descarga automáticamente, en esta parte puedes descargar. Ahora la versión es 1.76. Si te das cuenta, mira, acá simplemente te da la información. También hay la documentación, todo lo que tú puedes hacer en Visual Studio Code. Una vez que descarga, esto pesa un poquito. Visual Studio Code es fácil de instalar. Simplemente tienes que darle siguiente, siguiente, siguiente. Dada esa situación, simplemente pones acepto el acuerdo y le das siguiente. Y bueno, acá está agregando el pad también para que funcione y le das siguiente, siguiente, siguiente. Y listo para instalar y lo instalas. En este caso no vamos a instalar porque ya lo tengo instalado, pero tú simplemente le das siguiente, 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 instalar y eso va a instalar automáticamente. En este caso sí vamos a cerrar la instalación, pero ya te dije que simplemente le das siguiente y te va a instalar. Si igual tienes alguna duda en los comentarios, si no has logrado instalar Visual Studio Code, yo te podría ayudar. Ahora, una vez que ya tú tienes instalado Visual Studio Code, ¿qué más hay para hacer en Visual Studio Code? Bueno, vamos a ir a una carpeta. Como ya les expliqué, ponemos Change Directory y nos vamos a otra carpeta. En este caso, para irnos al escritorio, pones OneDrive, que es mi caso, escritorio. Ahora nos encontramos en esta parte. Ponemos ls para saber qué documentos hay. Y miren, hay todos estos documentos. Simplemente yo voy a crear un archivo en el escritorio. Por ejemplo, una carpeta que se va a llamar YouTube Prueba. Pero para esto se pone mkdir, que es Make Directory, YouTube Prueba. Y creamos una carpeta. Y automáticamente acá se creó una carpeta. Ahora nos vamos a esa carpeta. ¿Cómo te vas? Con cd YouTube, autocompletamos y nos vamos a esta carpeta. Ahora estamos en esta carpeta. En esa carpeta vamos a abrir Visual Studio Code. ¿Cómo abrimos? Con code. Este comando nos sirve para abrir Visual Studio Code en esa carpeta. Ahora, si confío, y en esta parte de Visual Studio Code, ¿qué es lo que te tengo que explicar? Bueno, ya tenemos instalado Python en el sistema, pero nos hace falta instalar la extensión de Python en Visual Studio Code para que pueda correr de manera adecuada. Para esto nos vamos en esta parte que dice extensión. Si te das cuenta, yo tengo instaladas varias extensiones. Algunas se instalan por default cuando tú instalas una extensión. Pero acá hay muchas extensiones más. Simplemente tú en el buscador de extensiones lo que vas a escribir es Python. Escribes Python y te va a mostrar todas las extensiones que existen para Python. Muchas varían. Tienes que leer cuál te funciona más. Pero yo la que te recomiendo siempre es la que tiene mayor cantidad de descargas. En este caso esta. Esta es la que yo instalé y sí funciona bien. Extensión de Python para Visual Studio Code. Y eso te va a dejar que funcione de manera correcta Python en el Visual Studio Code. Lo único que tienes que hacer es poner acá instalar.
En el mío hice uninstall porque ya está instalado. Simplemente tú le das instalar y se va a ir instalando. No vas a tener ningún inconveniente con eso. Lo instalas y ya vamos a poder gozar de Python en el Visual Studio Code sin problemas. Si deseas, lees todo esto para que te informes un poco más. Ahora, ¿qué más te recomiendo aparte de Python instalar en el Visual Studio Code? Mira, tú ves que yo tengo varios instalados. Tengo este que es el que me muestra archivos de Excel, porque muchas veces, si tú no pones esto, te va a mostrar letras, varias letras en el Visual Studio Code. En cambio, con esto me muestra en formato de tabla. Si deseas, también lo puedes instalar. Ahora, este es importante. Por ejemplo, este. Tú acá puedes cambiar de temas en Visual Studio Code. Por ejemplo, así. Le pones tema, en inglés theme, y si te das cuenta hay un montón de temas. Ahora, tú puedes elegir cualquiera. Por ejemplo, este tema Atom. Simplemente esto es la forma cómo va a cambiar de colores o los temas en tus scripts. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Si te das cuenta, las variables, el for, las funciones, lo pone de un color, los comentarios o los strings lo pone de otro color, eh, los operadores lo pone de otro color. Simplemente es para que se vea más estético y tú tiendas a confundirte menos, se puede entender mejor tu programa. Ahora tú puedes elegir diferentes temas. Simplemente acá le vas a dar habilitar e instalar, ¿no? Voy a poner uno donde yo no he instalado. Por ejemplo, este. Este tema me dice que va a ser así. Por ejemplo, lo que son texto, lo va a poner de este color. Los números de este color. Si me voy a otro, GitHub Theme, lo va a poner de otros colores, de diferentes colores. Entonces, acá tú tienes que ir investigando y decidir cuál es el que te gusta más. Por ejemplo, este Panda Theme. Si te das cuenta, cambian los colores. Cambian mucho los colores. Tú tienes que buscar y elegir el que más te gusta a ti. ¿Qué más hay? Yo también te recomiendo que te instales esto, Material Icon Theme. ¿Por qué? Esto te va a ayudar para que los iconos no se vean como iconos simples, sino que cada icono, digamos, si es Python, se va a ver con su loguito de Python. Si es Angular, se va a ver con su loguito de Angular. Si es JavaScript, se va a ver con su loguito de JavaScript. Entonces, para mí esto es muy importante, porque de manera visual que tú observes en el Visual Studio Code cuando tú estás codificando es muy importante. Entonces, este tema yo sí te recomiendo que lo instales. Y simplemente ya con esos tres tips que te estoy diciendo, bueno, el de Python, el de Material Icon y para que visualices cómo quieres que se vea tu script. Con eso tienes más que suficiente para empezar en Visual Studio Code. Como te das cuenta, yo tengo varios, pero es cuestión de que poco a poco vamos a ir instalando y tú vas a ir descubriendo también cuáles son mejores para ti. Es un mundo inmenso esto de la programación con Python, así que no te abrumes y poco a poco vas a ir aprendiendo. Eso sería todo por el día de hoy y espero te sea de mucha utilidad. Nos vemos en el próximo video.